Vía Pública. Está bien. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta mañana el Instituto Nacional volvió a clases tras vacaciones de invierno que fueron, recuerde usted, adelantadas para bajarle un poco la tensión. Fue una decisión que tomó el alcalde Felipe Alessandri en su momento como medida justamente de mitigación a esas manifestaciones que estaban tan subidas de tono y tan fuera de los márgenes propios de un colegio, o lo menos que uno espera para un colegio, y sobre todo un colegio como ese. A mediodía, diputados de la Comisión de Educación de la Cámara fueron agredidos luego de una visita inspectiva al Instituto Nacional. Los parlamentarios Camila Rojas, María José Hoffman, Gonzalo Winter, Diego Chalper, Luis Pardo, Sebastián Torrealba y Jaime Belolio llegaron hasta el establecimiento para conocer de primera fuente, para conversar con todas las partes involucradas, de toda la comunidad escolar, de la situación en que este tradicional liceo se encuentra. En medio de la visita, los representantes de Chile Vamos, que apoyaron Aula Segura, fueron agredidos a patadas, empujones, escupos. Incluso el diputado Luis Pardo recibió una taza de café en la cara. Esto en las afueras del colegio. No son los alumnos del colegio, hasta donde se sabe. Estos fueron nuevos hechos de violencia que se registraron en un escenario conocido, el Instituto Nacional, lamentablemente. Vamos a ver cuánto de eso era el ambiente generalizado o estaba en el extremo, por así decirlo. Bueno, estamos con de estos protagonistas, vamos a conversar, porque la verdad que no solo habían jóvenes, no sabemos estudiantes de dónde, adultos, no sabemos si son apoderados de dónde exactamente, pero esto ocurría efectivamente en las puertas del establecimiento. Si no son de adentro es casi tan grave como que si son de adentro, o son relacionados, porque si son relacionados hay un problema de contaminación ahí de adentro del instituto. Si es afuera, hay gente que no tiene por qué estar haciendo allí líos y complejizando más la situación del propio instituto. Por lo tanto, es un tema que amerita sin duda una buena conversación y tenemos dos estupendos invitados esta noche. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Se debe exigir obligaciones tributarias a los denominados influencers. Es otro de los temas que vamos a conversar esta noche con una especialista. ¿Qué son influencers? También se lo vamos a explicar. Probablemente usted ya lo sabe. Y si no, le tenemos que preguntar a nuestros hijos o a nuestros nietos para entender bien el concepto de los influencers. Son las cosas de la vida. ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con este nuevo cobro? Impuestos internos está muy encima de estos casos. Vamos de inmediato a la mesa de conversación. A esta pantalla le parece aquí, a la 1. Y presento de inmediato a nuestros invitados. Le dije que tenían mucho que explicarnos. Ya le diré por qué. El primero lo presentamos igual, aunque no requeriría tanta explicación, tanta presentación, don Sergio Vitar Chacra, exalumno del instituto, exministro de Educación, entre otros ministerios. Don Sergio, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y Sebastián Torrealba es diputado de RN, era el único de los diputados que estaba allí que no era miembro de la Comisión de Educación, sino diputado de la zona. ¿No es así? Sebastián Torrealba, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no nos cuentas, Sebastián, tú que estuviste allí, primero, las imágenes hablan por sí solas, las agresiones, pero y ahí hay otro plano muy interesante de frente, porque las imágenes que tenemos son de atrás, aquí se ven caras de los agresores. ¿Les pareció a ustedes la sensación que se quedan, que es gente que viene y se cuelga del Instituto Nacional o es gente de la comunidad del Instituto Nacional? Bueno, primero, Matías, decirte que la Comisión de Educación lo que fue a hacer fue ejercer su rol fiscalizador al Instituto Nacional y por eso se constituyó y por eso fueron la gran mayoría de los diputados de la Comisión de Educación y yo, como tú bien dijiste, fui porque soy diputado del distrito y la verdad es que estoy muy preocupado por la situación del instituto. Pero la verdad es que nosotros yo creo de que lo que se vio afuera del Instituto Nacional, la verdad es que es muy triste, pero lo que se vio adentro del Instituto Nacional es esperanzador. La verdad que la violencia con la cual nos recibieron muchas personas, y que la verdad son unos pocos, es inusitada, es de verdad muy compleja, creo que no representa el sentir de la comunidad escolar. Esto afuera, en el portón que vemos allí, exactamente, hacia afuera. En ese portón. Y yo creo que no representa la comunidad escolar completa del Instituto Nacional. Y luego tuvimos esta visita, en donde pudimos estar en 2 o 3 salas del Instituto Nacional, donde evidenciamos la evidente falta de infraestructura que necesita mejorar el Instituto Nacional, los cambios que necesitan generar con respecto a la forma en cómo se hacen las clases. Y hay demandas legítimas. Pero creo que hay un grupo de gente que no sé si se representa o no representa a los apoderados o alumnos del Instituto Nacional, que están
obsesionados con el conflicto, porque finalmente el conflicto al parecer les renta mucho. Yo no sé si les renta políticamente o les renta económicamente, pero finalmente hoy día tenemos un problema en donde hay un grupo muy pequeño que quiere ensuciar a esta tremenda institución de la cual todos los chilenos nos sentimos orgullosos. Tenemos grandes próceres de nuestra historia que estuvieron en el Instituto Nacional, bueno, don Sergio es uno de ellos, y la verdad es que a mí me dio mucha tristeza el que nos hayan recibido de esa forma. Creo que socava la democracia en nuestro país, que tanto nos costó y que les costó y a don Sergio y a muchos que estuvieron en esos años recobrar la democracia en Chile, y creo que con esto se afecta drásticamente. Don Sergio Vitarre, ¿cómo lo ve usted primero? Desde afuera, pero yo creo que uno nunca deja de ser institutano, ¿no? Sobre lo que pasó hoy día, nadie que quiera la democracia puede respaldar acciones violentas o malos tratos, porque por último yo puedo estar en desacuerdo con alguien, converso con él o le digo que estoy en desacuerdo, pero insultar, eso destruye la democracia, de manera que no puedo estar de acuerdo. Estoy seguro que es una minoría, porque yo hablo con muchas personas y alumnos del colegio y ninguno quiere esto. ¿Sigue vinculado usted de alguna manera a la... Seguimos vinculados porque hay... Esto partió en 1813. Claro. Tiene 200 y tantos años, ya 205, 206 años de vida. Es la historia de Chile la que está acá. Entonces eso lo llevamos adentro todos los institutanos. Al que tú hables con él, siente que hay algo que tiene que ver con Chile, con una preocupación por el país y porque se nos dio esa educación. Que cuando yo entré a estudiar, la sociedad ha cambiado, era lejos lo mejor que había en Chile y hasta hace poco los mejores puntajes en matemática, en física, en literatura, etc. Entonces, lo que yo me pregunto es, Chile cambió. ¿Podemos salvar al Instituto Nacional? ¿Qué hacemos con la educación pública? Mirando un poquito más lejos, no solo este fenómeno. Yo aprendí de la democracia que cuando tú polarizas y peleas, se van socavando las capacidades y las confianzas. Entonces, lo primero que digo en el caso del Instituto Nacional, hay que intentar un trabajo con los profesores, con los alumnos, con los papás, con la comunidad para sacarlo adelante, porque está en el interés de los 4.000 y tantos alumnos. Y yo estoy seguro que se puede, que dialogando se puede. Segundo, que es el buque insignia de la educación pública, junto con otros, y por lo tanto, si este se deteriora toda la imagen de la educación pública. La educación pública hoy día atiende al 80% de la mitad más pobre de las familias, de los niños de las familias más pobres. Entonces, si tú quieres más igualdad en Chile, tienes que hacer ese esfuerzo. Si quieres más dignidad y que la gente se conozca y que tengamos una sociedad que no sea segmentada por ingreso, es importante estos colegios públicos. Y si quieres darle también talento a esos muchachos que no tienen cómo pagar un colegio, un Estado tiene que dar educación gratuita de calidad. Entonces, esa es mi preocupación y yo veo que eso se está deteriorando. Y tenemos que luchar por mejorarlo, el colegio y la educación pública. Ustedes tienen desde sus distintas generaciones, desde las distintas miradas, desde adentro de la comunidad, tú desde afuera, pero como diputado interesado por el tema, una idea, ¿cuándo fue el punto de inflexión donde el instituto dejó de ser el instituto, ese faro, como le llaman, de la nación? Usted, don Sergio, primero, ¿dónde, y tú también, Sebastián, luego, dónde descubren que se empezó? Yo cuando comienzo a ver que esto se deteriora es cuando la dictadura municipaliza la educación. Y este colegio quedó en uno de los pocos que, a mí me tocó como ministro de Educación, hacer un gran plan de infraestructura para los colegios públicos. Y para los colegios particulares subvencionados también. La jornada escolar completa, ¿te acuerdas? Claro, que teníamos que crear colegios nuevos. Llegamos en un tiempo a hacer uno por día a entregar, de 100 y tantos al año. Pero estos colegios que estaban en el centro de Santiago no los podíamos ni arreglar. Y para los alcaldes, siempre la educación fue una cuestión secundaria. Tú tienes muchas otras cosas que dan más para ganar votos en la próxima elección que la municipalidad. Se aprobó la ley, ahora se tiene que aplicar, que también se está aplicando lentamente, y esa es otra preocupación mía. La ley que crea servicios locales de educación para que los colegios municipales pasen a estos servicios y se dediquen solo a la educación, no como un municipio que se dedique a otras cosas. Entonces, yo creo que eso empieza en ese periodo. Y a mí me tocó ir a ver hace pocos años atrás también, y he ido de nuevo recién ahora. Y como decía Sebastián, esa cuestión está muy destruida. O sea, rayadas las paredes, los baños mal, la infraestructura mal. Los alumnos del colegio, los exalumnos, forman grupos para arreglar las salas donde estudiaron.
van a hacerlo los propios alumnos. Entonces, eso te va haciendo decaer el ánimo y la sensación de indignidad, de preocupación. Yo haría un gran plan de mejoramiento de la infraestructura de todos estos colegios públicos, pondría disciplina, porque sin disciplina no hay educación, y haría un gran apoyo del Estado, de los papás, para levantar esto y mostrar que en 3, 4 próximos años se puede tener los mejores puntajes nacionales y que avancemos en la educación pública de calidad. Ojalá no baje el 30%, hoy día estamos en el 36% de los muchachos, el año 90 era el 80% lo que estaban en los colegios públicos. Esto es muy preocupante, no hay democracia sin educación pública. Sebastián, ¿tú dónde ves el punto de inflexión donde empezó a complicarse el Instituto Nacional en su calidad, no solo en las notas, no solo en los exámenes, sino que en el ambiente que se vive allí dentro? Mira, yo creo que lamentablemente se dio en la gestión anterior de la alcaldesa Toá. Creo que la alcaldesa Toá no tomó el rol relevante que tiene que tener un sostenedor en la educación pública. Es más, dejó que los consejos escolares hicieran lo que quisieran, dejó que se tomaran los colegios sin ningún tipo de orden y por lo tanto se perdió el respeto a la autoridad. Y cuando se pierde el respeto a la autoridad, la verdad es que estamos muy complicados porque finalmente nadie respeta a nadie. Y hoy día esto no solamente lo vemos en el Instituto Nacional, esto lo vemos en la calle, lo vemos con los mismos políticos, lo vemos con cualquier persona que va por la calle que no la respetan. Y finalmente yo creo, y lo dije en su momento en la discusión del proyecto de aula segura, de que una de las preocupaciones del Estado tiene que ser recuperar el rol de la autoridad, porque finalmente esa autoridad es la que guía a estos alumnos que evidentemente tienen espacios de libertad para que hagan bien su trabajo. Hoy día nos dio gusto a todos los que estuvimos en esa comisión investigativa, que estuvimos en la sala, el poder dialogar con los alumnos y entender que de verdad tienen propuestas legítimas y que cuando no se polarizan las posiciones uno puede llegar a una conversación y un entendimiento. Pero cuando tenemos del otro lado bombas Molotov, cuando tenemos del otro lado falta de respeto a la autoridad, la verdad es que se puede hacer poco. Yo sé que, disculpe, hay que preguntar a Sebastián sobre esta frase del alcalde Alessandri del viernes. Me parece que fue el viernes pasado, donde dijo que en algún momento incluso mencionó la posibilidad, aunque era impracticable, creo yo, de cerrar el Instituto Nacional. ¿Eso colabora? ¿Eso ayuda, ya que estamos hablando de los sostenedores Toá y Alessandri, los dos alcaldes? No, yo estoy seguro que en su fuero íntimo no está esa esperanza para el alcalde Alessandri. Yo lo he visto. ¿Y no va a apagar el incendio con benzina eso? No creo. Yo creo que finalmente el alcalde Alessandri ha hecho muchos esfuerzos, y lo he visto personalmente en su gestión, por resolver los problemas del Instituto Nacional. Lo he visto dispuesto a conversar con los alumnos, con los apoderados, con el ministerio, y por lo tanto ha habido una disposición del alcalde Alessandri de ir resolviendo esto. ¿Quién puede querer que esto se mantenga eternamente? La verdad es que tendríamos que ser muy desgraciados para que tuviéramos esa posición. Lo que queremos es que esto se resuelva rápido, pero para que se resuelva rápido alguien tiene que poner una posición de paz, y no podemos aceptar en esta negociación donde hay propuestas legítimas de los alumnos que del otro lado hay un grupo pequeño de violentistas que nos amenacen o que amenacen a un transeúnte, a un profesor o a los mismos alumnos con bombas Molotov. Y con esto termino, Matías. Yo llevo pidiéndole al fiscal nacional hace mucho rato, creo que lo dije en este mismo programa, de que tiene que poner un fiscal especial a cargo de esta investigación. A mí no me cabe en la cabeza de que los violentistas sean en su gran mayoría alumnos del Instituto Nacional. Aquí hay gente externa que está rentabilizando este conflicto y hay que investigarlo de todas maneras. Entonces, que usted mencionó al pasar el tema de la disciplina, que está muy desvalorizada. Está incluso, algunos tienden a vincularla con autoritarismo, con cosas que nadie quisiera. ¿Por qué usted, que fue ministro de Educación, por qué tiene valor, que nos explique, que profundice, por qué tiene valor la autoridad para un buen proceso educativo en un joven? La libertad, que es por la cual luchamos todos, no es total en ninguna parte del mundo. Para ejercer tus derechos hay ciertas restricciones, que es la libertad de los otros. La cesión de las libertades. Entonces, eso está en la literatura del liberalismo, del progresismo, de la democracia. Entonces, el punto está en que la democracia tiene que ser capaz de arreglar estos problemas por la vía del diálogo y de las instituciones. ¿Qué es lo que no me gusta de lo que ha ocurrido? Respecto de Carolina Toá, a quien tengo yo el mayor aprecio, que hizo el mayor esfuerzo sin recurrir a la represión.
Pero si hay un grupo minoritario que recurre a la violencia y que probablemente está digitado desde afuera o no son alumnos del colegio, tú tienes que tomar medidas. Son 10, son 20, son 30, de 4.500. Bien, hay medidas disciplinarias a ese grupo, tiene que establecerse. Pero lo que no soy partidario es de que yo confronte como que si el problema del instituto fueran estos 30. Y entonces amenazo con cerrar. Yo creo que eso fue una decisión equivocada del alcalde Alessandri. Y que es necesario buscar diálogo. No, una persona que es demócrata no puede resignarse a que una sociedad tenga que caer en la mano dura y en la represión para arreglar los problemas y no el diálogo. Lo digo, lo mismo con lo que pasó con el colegio de profesores. Felizmente hoy día se acercaron las posiciones. Pero el daño a la educación pública de tener a todos los colegios públicos parados también es grande. Lo digo por los consejos escolares que mencioné recién, que se establecieron por ley, hay que partir progresivamente, pero está atrasado, los recursos no se han puesto, todavía no se pone en marcha. También afecta a la educación pública. Lo digo por las escuelas de párvulos, separaron prácticamente las construcciones de nuevas salas cunas para ampliarlo al sector de menores ingresos de Chile para que los niños puedan ir. Eso también daña la educación pública. Entonces, me preocupa que estemos debilitando la capacidad de dialogar y reforzar las instituciones. ¿Hay complejo a veces en la aplicación de la autoridad, el respeto a la autoridad? Sebastián hizo una mención que tiene que ver también con lo que usted dijo recién de la disciplina. Algunos complejos de que son jóvenes, entonces dejémoslo, no nos metamos, y que quizás nos quedamos un poco dormidos en el momento de ser claritos en mostrar las normas. Yo veo a veces protestas fuertes que tienen una justificación cuando no son oídos, cuando no hay espacios de diálogo en la sociedad chilena que hay que aumentar. Pero cuando eso pasa de los niveles a la destrucción de la propiedad pública, a infiltrarse en los movimientos sociales pacíficos y destruir cuando están ellos actuando, no puede un gobierno no mantener el orden público, porque entonces la democracia se debilita y la gente no cree en que democráticamente y con amplitud y de criterio y una política compasiva hacia los débiles tú puedas gobernar. La gobernabilidad exige que tú tengas cierto orden en la público y cierta disciplina y respeto a los derechos, pero también deberes de las personas. Yo creo que si eso no lo entendemos bien, y creemos que gritar y destruir es un camino, o que reprimir es la forma de enfrentar ese camino, estamos mal como país. Hay que convocar a pensar en el diálogo social y en el diálogo político, y que un Estado actúe con más rapidez para resolver los problemas de los más pobres. Sebastián Torrealba, uno le exige a los jóvenes, a veces son de 16, 17, 18 años, uno no puede saber el grado de madurez de cada uno, los hay de muy distintos niveles, pero uno les exige que sean capaces de dialogar, que sean capaces de respetarse. Y quiero que hagas la autocrítica, no tuya particularmente, sino de tus propios colegas del Congreso completo, que es el Parlamento, que a veces abrimos los diarios o vemos la televisión que se preocupan de cosas bastante distintas versus parlamentar, que se agreden, que no se reconocen en lo bueno que puede haber hecho el del frente, que estamos más preocupados de sacarle la mugre, sacar una pequeña ventaja. ¿Hasta qué punto, si los parlamentarios no parlamentan, podemos exigirle a los jóvenes que sí lo hagan? Bueno, la verdad es que eso es algo que viene pasando en el Congreso y en la política hace mucho tiempo. Hay muchos parlamentarios que creen que construir desde el conflicto les genera rentabilidades políticas, y la verdad es que yo creo que la gente está absolutamente agotada de esta lucha constante entre lado y lado sin que se encuentren soluciones. Y para eso uno tiene que tomar dos caminos, o se pone en el camino de la confrontación constante o tomas otras acciones. Yo, por ejemplo, he tomado otras acciones y me he juntado en privado con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, me ofrecí como puente para solucionar los conflictos. Entendí cuáles eran sus propuestas legítimas, entendí también cuáles eran algunas que no tenían nada que ver, como por ejemplo que en el Congreso no se votara el TPP-11, uno puede preguntar qué tiene que ver eso con educación, y la verdad es que lamentablemente hemos recibido cachetada a esa intención de dialogar y solucionar los problemas, porque cuando yo ofrezco esto, al día siguiente el colegio estaba tomado de nuevo, luego van al Congreso, vuelvo a mi pregunta original, ¿cómo está el ejemplo? Insisto, no me refiero a tu caso particular. ¿Cómo está el ejemplo de ser capaces de ustedes de respetarse? Yo creo que, Matías, que a nosotros en el Congreso nos falta mucho también eso, de respetarnos y de entender de que nuestras posiciones
que pueden ser distintas, no pueden ser caldo de cultivo del conflicto constante. Y desde el Congreso, evidentemente, tenemos que dar el ejemplo. Y esto pasa todos los días en el Congreso, cuando tratamos de buscar la quinta pata al gato para sacar un rédito político ante situaciones que, la verdad, lo único que nos tienen que llamar es a la unidad y al diálogo. Y esto, lo que pasó hoy día, fue una acción de unidad y diálogo de la Cámara de Diputados que tomó la decisión unánimemente de ir a ver la situación del Instituto Nacional. Pero lamentablemente, nuevamente, unos pocos destruyen esa disposición de empezar a discutir de las cosas que son importantes, que finalmente son las propuestas de los alumnos, de cómo mejoramos la calidad de la educación, porque ¿quién puede entender que hoy día, en el siglo XXI, 40 alumnos estén estudiando en unos pupitres fijos en donde ellos no caben y que simplemente tienen que repetir o copiar lo que dice el profesor? La educación cambió hace mucho rato y nosotros tenemos que avanzar para mejorarla, pero para eso necesitamos que haya disposición de los apoderados, de los alumnos, y no tengo dudas de que el gobierno del presidente Piñera y del mismo alcalde Alessandri va a poner todas las cosas sobre la mesa para que esas cosas positivas vayan pasando. Don Sergio Vitar, como exalumno, ¿hay alguna posibilidad de alguna gestión de ir como exalumno? Me imagino que tendrán federaciones, asociaciones de exalumnos, pero hacerse más presente, ofrecerle ayuda como vínculo, como puente, o a lo mejor está pasando, no lo sé. Siempre se puede hacer más. Ahora, yo recuerdo cuando me tocó, cuando fui ministro de Educación, que estaba ubicado dentro del instituto la Seremía de Educación y ocupaba un montón de metros cuadrados. Bueno, tomé la decisión también de trasladarle, darle otra ubicación y ese espacio entregarlo al colegio. Después un grupo grande de exalumnos pusieron recursos y tramitaron fondos y se hizo abajo un teatro, un teatro muy lindo para el colegio. No así el resto de las salas que están en muy mal estado. Los alumnos han ayudado. Ahora, en las últimas discusiones que yo he estado con algunos no creen que esto ya se puede recuperar. Dicen, no, mire, aquí el grado de desafección, la violencia de algunos no da. Esto ya es irreversible. Yo creo que sí es reversible y que es una responsabilidad de Estado, de los papás, de los profesores, de levantarlo. Yo creo que esto se puede levantar, pero tú tienes que tomar medidas de que no sean rehenes 4.500 de 40. Y esa cuestión tiene que hacerse con más firmeza. Yo no creo que tú, haciéndote el buena persona, puedes socavar las cosas al punto en que la gente empiece a evolucionar y diga, mano dura. Y entonces, ¿de dónde nace el autoritarismo? De grupos que desconocen las instituciones e irrumpen sin racionalidad. Y de gobiernos que no resuelven los problemas a tiempo. ¿De cuánto estamos hablando en la mejoría de infraestructura de este colegio? No es tampoco tanta plata. No, hoy día... No es tanta plata, ¿no? Hoy día, Matías, hoy día el tema no es plata. El tema... ¿Cuál es entonces? El tema es que aquí hay una comunidad escolar completa que está aterrorizada por unos pocos. Y esos al final no quieren ayudar a que se solucionen los conflictos porque lucran de los conflictos y lucran políticamente. Aquí hay grupos organizados políticamente que lo que quieren hacer es generar un conflicto para lucrar de ellos. La infraestructura se puede mejorar y no tengo dudas, Matías, de que se va a mejorar, pero para eso el Estado, no solamente la Cámara de Diputados o el alcalde Alessandri o el gobierno del presidente Piñera necesita señales. El Estado necesita señales de saber de que puede invertir en un colegio y yo no tengo la duda y tengo una tremenda esperanza luego de la conversación que tuvimos con los jóvenes hoy día de que eso se va a mejorar. ¿El gobierno del presidente Piñera siente que tiene el compromiso que debe tener con la educación pública? Porque desde la oposición muchas veces dicen que el gobierno, el sector político que representa el gobierno, no tiene una vocación de educación pública genuina. O sea, hay un absoluto compromiso de educación pública. ¿Quién podría decir lo contrario? Pero nosotros no podemos aceptar que hayan unos pocos que quieran destruir la educación pública a través de la violencia, a través del terror, y por eso tenemos que eliminar estos grupos violentistas del sistema, porque finalmente están destruyendo un proceso que es justo y necesario para todos los alumnos. Y por último, don Sergio, en el gobierno anterior, que es de su coalición, porque una pregunta a cada coalición que representan, se hizo una tremenda reforma y muchos critican que se preocuparon más de quién eran los colegios y quién eran los dueños de los edificios en vez de inyectar esa gran cantidad de recursos en la educación pública. ¿Hay una autocrítica de su sector allí? Bueno, hay un esfuerzo enorme, primero con la carrera docente. Sí. Es un tremendo. Segundo, nos costó mucho y sacamos la ley
de creación de los servicios locales de educación pública para desmunicipalizar, que va a ir hasta el 2025, va progresiva como la reforma procesal penal. Entonces tú vas, y ahora entra Santiago, y por lo tanto progresivamente tienen que pasar estos 2020. colegios a Santiago y hay que poner más recursos. Se hizo un avance para terminar con el copago que segmentaba según el que tenía más plata podía ir más arriba, y nosotros queremos dar la misma oportunidad a todos los jóvenes que puedan elegir sin que tengan o no tengan la plata para el copago. Entonces, todas esas reformas se hicieron, pero mi observación y mi preocupación hoy día, tú siempre las puedes corregir, es que en este gobierno yo observo, y lo digo con buena intención de que corrijan, una mirada hacia la educación pública como un problema, no como una solución. Y por lo tanto, lo veo, como dije, en la parvularia, lo veo, como dije, en la educación escolar y en relación a los servicios municipales de educación. Y también lo veo en las universidades del Estado, que tenemos que darle una mayor estructura a ese grupo de 18 universidades hoy día. Pero al mismo tiempo que digo eso, digo, cuidado con los grupos extremos. Yo estuve representando a la presidenta Bachelet en el Consejo de la Educación Superior de la Universidad de Chile. Y yo veía cómo el rector y los decanos hacían un esfuerzo enorme para evitar que un grupo de jóvenes ultras se tomara la Casa Central. Es decir, para protestar por algo, destruían su propia casa y debilitaban la educación pública. Entonces, es un movimiento complejo. Un Estado tiene que ayudar, pero al mismo tiempo tiene que haber disciplina y tiene que haber control de esa situación. Sin educación pública, a mí me preocupa harto eso. Estados Unidos tiene 80% de educación pública, Japón tiene 80%, Francia tiene 70, 80%. La educación pública forma para preocuparse de lo público, forma de manera republicana, forma sin presión de intereses específicos. Y por lo tanto hay que preservarla. Sergio Vitar, Sebastián Torrealba, exministro, diputado actual, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias a ti, Matías. Esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta le vamos a contar cómo va, porque por ahora en la pregunta, el tema que viene, ¿se debe exigir obligaciones tributarias a los denominados influencers de las redes sociales? El 71% cree que sí, el 29% restante cree que no. Seguimos hablando de educación, como puede ver. Pausa y volvemos en Vía Pública. ¿Usted sabe lo que es un influencer? Un gran porcentaje sí, pero no todos. Entonces, démosle 30 segunditos a explicar qué es lo que son influencers. En las redes sociales, particularmente, a ver, en Instagram probablemente la que más hay, pero no es la única tampoco. Cuando usted está mirando y sigue gente en Instagram, usted ve amigos, familiares, pero también gente más de perfil más público. Bueno, esas personas públicas uno las sigue por distintas cosas, porque, en fin, da noticias, porque cuenta chistes, porque... Pero muchos de ellos, además, tienen como un ingreso extra el que promocionan productos. Promocionan vinos, hoteles, zapatos, maquillaje, ropa, en fin. Y estas personas no necesariamente lo hacen porque les gustan esos productos, sino porque les pagan, es un trabajo más remunerado. Las marcas hoy día, y es cosa de ver las cifras, no nos vamos a poner a la tierra en esto, pero las cifras en publicidad, la estructura de la publicidad en Chile en los últimos años ha variado mucho. Desde las tradicionales, prensa escrita, radio, televisión, hoy día tienen una cuota importante, relevante, no sé exactamente el número, no le voy a mentir, de las redes sociales, del mundo digital. Entonces hoy día una marca que quiere llegar a un nicho muy chiquitito con un producto muy específico, busca a la persona, que puede ser una persona de 14, 15, 18 años, a lo mejor desconocido para la masa, pero que sabe exactamente llegar con este vaso de agua con alguien que lo necesita. Entonces, quien tiene ese vaso de agua le dice, yo te pago tanto por subir una foto, o subir una foto tuya, que eres conocido en tu ámbito, con mi producto. Entonces te pagan por sacarte una foto con el producto, o hacerle un like al producto, o hacer una story, y esas son cosas más técnicas de las redes sociales. Pero es publicidad más novedosa de las redes sociales. Pero eso se les paga a los influencers. Entonces el Servicio de Impuestos Internos ha dicho, bueno, si hay un pago, es decir, un ingreso, hay que tributarlo. Nos acompaña Jimena Niño, es socia de Tax de Deloitte
Jimena, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver si usted quiere agregar, corregirme un poco de qué se trata este concepto del influencer. Bueno, tú señalabas que para las empresas ha sido importante, se han percatado que cuando llevan una marca, un producto a través de una persona pública y que además a través de las redes sociales tienen muchos seguidores, entonces es una publicidad que va directo al foco que a una determinada marca o empresa le interesa llegar. Y bueno, es sabido que a través de estos medios, las figuras públicas que promueven productos le pagan una determinada suma de dinero por foto, o en el caso de YouTube, por videos, y esto constituye una fuente de ingresos importante para los llamados influencers, que son personas naturales con mucha presencia pública. El servicio había anunciado a través de... Servicio de Impuesto Interno. Servicio de Impuesto Interno había los anunciado... especialistas en tributarios hablan del servicio por el SII, para el resto de los ciudadanos. Había anunciado en marzo, a través de su subdirector de fiscalización, que se iba a iniciar un programa para entender cómo funciona esta nueva tendencia de hacer publicidad y compartiendo, esto es una tendencia que viene de la OECD, que también tiene bastante que ver con lo que ha sido el impuesto a las plataformas digitales, que está en las indicaciones que conocimos el pasado miércoles. Entonces, todo esto está de alguna manera relacionado de cómo la autoridad se comienza a preocupar de los ingresos que se producen a través de esta nueva economía digital. Y los influencers están en ese contexto. El Servicio de Impuestos Internos anunció que ya tiene 69 casos de personas que tienen cuentas y que tienen ingresos importantes. ¿Cómo se mide? Porque es un poquito discrecional decir que es importante. ¿La ley o el reglamento indica desde cierto monto para arriba? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en principio, digamos que cualquier persona que tenga una renta de cualquier fuente, origen, debiera tributarla con impuesto a la renta. Pero en este caso, el servicio puso su atención para comenzar en 69 casos que tienen más de 100.000 seguidores y con niveles de ingreso relevantes. Esto está anunciado incluso en su plan de fiscalización a contar de este año 2019, que va a comenzar a estudiar este mercado y lo va a estratificar por niveles de riesgo. El servicio hoy día enfoca su fiscalización, hace estudios de riesgo y tiene parametrizado a los influencers dependiendo, por ejemplo, del número de marcas que promueven, y tiene un nivel alto en general entre todos los que tienen más de 100.000 seguidores y promueven 5 marcas. Ya, pero porque no pueden saber los niveles de ingreso, porque es un contrato privado. Si es que no hay una factura de por medio, no hay una boleta de por medio, es muy difícil saber si un jugador de fútbol, por ejemplo, cuánta plata está ingresando si no lo ha declarado. Así es. Entonces tiene que ver cuántas marcas, no cuánto ingreso. Así es, y por eso esta estratificación tiene que ver con el número de seguidores y número de marcas que promueve. Y de esa manera llegó a establecer 4 categorías: nivel alto, alto más, que son los que promueven marcas de lujo, medio y bajo. Está bien. Ahora, una de las que estuve investigando la tarde también con personas de distintos segmentos etarios, en que también hay influencers que no son personas de alto perfil público, en que usted y yo no los conocemos probablemente. Le voy a inventar un caso: un deportista que es especialista en el mountain bike y es un tipo súper influyente en el mundo del mountain bike y que probablemente, no sé usted, yo al menos no lo conozco. Pero ese tipo puede cobrar muy caro por vender un tipo de ruedas, de bicicleta o de casco. Y puede cobrar mucho. Y a lo mejor no tiene muchos seguidores, pero a lo mejor cobra mucho porque que él use esa bicicleta va a significar que esa marca venda. Entonces, puede ser un poco distorsionada a la medida que toma el servicio, ¿o no tiene otra? Eso es para empezar. Ya. Porque ha anunciado el servicio y a la luz de los convenios de doble tributación internacional que ha suscrito y con otros países para compartir información,
puede tomar información a partir de las plataformas y también a aquellas que tienen presencia local, pedir que informen los contratos que tienen suscritos con algunas personas. Hay dos tipos de pago. Y aquí me gustaría que nos explicara bien, porque yo me imagino que está súper clarito cuando la marca, que es de una famosa zapatilla, le paga a un futbolista de la selección chilena, que son dos casos como bien típicos, ¿no es cierto? Esa marca de zapatilla internacional, naturalmente no puede pagar sin exigir a cambio una boleta o una factura. Por lo tanto, eso está declarado y si la empresa lo tira a gasto de publicidad, seguramente exige esa boleta o esa factura, por lo tanto, el servicio ya tiene el tributo de esa parte. Eso no es lo que busca, ¿no? Eso debe estar súper regulado ya, eso ya debe operar. Cuando la empresa está domiciliada en nuestro país, el contrato es fundamental. O sea, no basta solamente con la boleta de honorario, que dado los anuncios que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, uno tendería a pensar que desde ya el documento que debiera emitir la persona que hace la publicidad es una boleta de honorario, porque la invitación es a que declare el impuesto a la renta. Está un poco en la zona gris, nada se ha dicho del IVA, y la publicidad en general está grabada con IVA. Pero si esto se entiende un servicio personal, probablemente podríamos concluir que tiene exención de IVA. Pero en cualquier circunstancia, si la empresa declara impuestos en Chile, va a requerir no solamente de la boleta, sino que también de un contrato para acreditar el gasto y por esa vía pueda invocarlo en su declaración de impuestos. No hay posibilidad de acreditar gasto si no tiene contrato. O sea, en la experiencia con los procesos de fiscalización, sobre todo dependiendo de los montos, si estamos hablando de montos relevantes, y esto tiene bastante que ver con el tamaño de la empresa. Una multinacional de autos, por ejemplo, que son todas extranjeras, no hay chilenos, Claro. no hay autos chilenos. Claro, ahí va no a nos depender equivocamos. de lo que la autoridad local en su país exija para acreditar gastos. Pero en nuestro país la exigencia es un estándar alto. Pero una Entonces, marca japonesa de autos, para no nombrar ninguna, tiene un actor de una teleserie o un futbolista. ¿Okay? Esa empresa vende en Chile, tributa en Chile, esa empresa, ¿no es cierto? Si tiene un establecimiento en Chile, debiera tributar en Chile. La gran mayoría de las marcas comerciales de autos que conocemos, por nombrar autos, pues de zapatillas, la mayoría sí están establecidos en Chile, ¿no? Es que depende. Si el extranjero tiene una sucursal en Chile o tiene un representante y el representante o el vendedor Ya, pues, buena idea. es quien contrata la publicidad, depende de quién la contrate, es si va a requerir acreditar en Chile ese gasto para rebajar la base de tributación de la empresa. A ver, pero algo si una empresa X de autos muy importante, muy buena, tiene solo un representante acá, es el representante el que contrata. Y ese representante es una empresa que está radicada en Chile. Ese también tiene que tener un contrato y también paga. Y también tiene que, si paga, tiene que exigir una boleta en contra. Sí, sin duda, sin duda. Y si la empresa, esa automotriz extranjera está en Chile, el mismo ejemplo, pues. Así es. Paga a cambio de una boleta. Ni una empresa paga sin que le den boleta o factura. Una boleta y dependiendo de la magnitud un contrato. Entonces eso ya debería estar pagando, tributando, pues. Los Así influencers, esos grandes influencers. Así es, y probablemente estos influencers ya tienen firmado contrato con determinadas empresas. El tema es que eso no se está tributando con impuesto a la renta, al parecer, porque por algo se está implementando estos procesos y estos avisos y el estudio de esta parte de la economía digital. ¿Y pueden tributarlo, pueden emitir facturas de una productora, de una sociedad, o al hacer el publicidad tiene que ser personal? Es que el tema influencer está pensado en personas naturales, porque si el que hace la publicidad es una empresa, es una productora, eso no solamente está grabado con impuesto a la renta, sino que también con IVA. Y en ese caso es requisito la factura, el contrato. Hay otro tipo de remuneración al influencer, que es muy habitual, por lo que me estuve enterando esta tarde y averiguando, que es a cambio del producto, es decir, la zapatilla.
el vino. Pago con, no le pago al influencer con plata, sino que le pago con cajas de vino o con las zapatillas de la marca. ¿Cómo se tributa eso? Eso es que si eso le produce un incremento patrimonial a la persona, también debiera tributarlo, solo que el pago en este caso no es en dinero, pero existen otras formas de pagar. Ya. Porque si en el contrato me van a pagar con un automóvil o me van a pagar con bienes de alto valor, eso incrementa el patrimonio del perceptor y eso de todas formas debiera ser tributado con impuesto a la renta. Para un auto se entiende, porque en el patrimonio de cualquier persona el auto mueve la aguja, pero una caja de cervezas no mueve la aguja probablemente de los influencers. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El vino, que es más caro, qué sé yo, publicítame con un Instagram o 2 fotos a la semana y yo te mando 2 cajas de vino a la semana o por cada aparición. Es harto vino, es harta plata, pero no le mueve el patrimonio al influencer, no le hace una gran diferencia. Bueno, esto es casi comparable al hecho que los regalos de Navidad que recibe una persona que trabaja en una empresa también es renta. Y también debiera tributarlo. Ya, pero en la realidad claro, no lo que pasa es que hay temas de magnitud que de alguna manera marcan diferencia de lo que gana alguien. Pero independientemente de la magnitud del pago, del producto que recibe a cambio, esto no es gratis. Y eso es renta, aunque sea un monto menor y que probablemente tampoco el foco de la fiscalización, si el servicio lo hiciera, va a estar buscando ese tipo de renta. Son los 50 o 100 influencers que facturan o voltean, ganan mucha plata, pero seguramente va a seguir existiendo el influencer del chaucheo. Así es. De la zapatilla, del pantalón, del vino, del restaurante o del viaje, ya es un poco más caro. Eso probablemente va a seguir y eso no es lo que busca el servicio, ¿no? O sea, siempre las acciones son preventivas y el ideal es que el universo completo tribute lo que corresponde. Pero claro, a la hora de hacer una fiscalización por riesgo, como lo viene haciendo hace bastante rato el Servicio de Impuestos Internos, se va a enfocar en aquellos de mayor riesgo que tienen que ver también con aquellos de mayores ingresos. Jimena, por último, dice fiscalización. Cuando hay fiscalización uno supone que puede ser que encuentra que se está cumpliendo la norma o que no. En ese caso, ¿qué se arriesga a alguien que está percibiendo este tipo de ingresos por ser influencer y que no está tributándolo? Bueno, que el servicio le cobre los impuestos. Y aquí hay 2 formas de cobrar el impuesto. El primero es que tenga información que esta persona tuvo determinados ingresos y no los declaró. Y muchas veces esto también se ve por la vía del gasto, porque una persona que tiene evidencia que gana mucho dinero, pero no hay cómo saber de dónde saca esa fuente de recursos, pero a la vez ostenta un nivel de vida y un nivel de gasto que está financiado de alguna parte. Y la ley de la renta contiene también la posibilidad de que el servicio entienda que tiene un ingreso equivalente a los gastos en los cuales incurre y a las inversiones que realiza. Entonces, por esa vía también podría cobrar impuestos. ¿Y las multas son altas o solamente el pago de lo que no ha hecho o restituir el pago del impuesto no pagado? Depende, porque cuando una persona estando obligada a declarar impuestos no lo hace, el impuesto se cobra con reajuste, interés y también con multa. Pero si la persona simplemente subdeclara, o sea, declara algunas rentas, pero no declara estas rentas, entonces en ese caso es solamente con reajuste e intereses y no con multas. Jimena Niño, especialista en este tema, es socia de Tax de Deloitte. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.